Quiero tomar estos próximos minutos para llevarte a revisar algunos textos que van a poder llevar en nosotros el pensamiento. Tenemos muchos la sana costumbre de hacer un checklist y previo a algo importante poder revisar qué nos falta, poder revisar que no se nos quede nada. Por ejemplo, antes de un viaje uno hace el chequeo de llevar su pasaporte, de llevar la prueba de COVID, ¿verdad? De llevar documentos importantes. Cuando usted está pronto a una entrevista de trabajo, usted está mirando que no le falte nada. Y pensando en este tiempo que estamos, donde quiera que estés hoy, Casa de Fe, te quiero recordar que en este tiempo hay algo que no nos puede faltar. Y en medio de todo lo que vive nuestra nación, el mundo entero, y lo que muchos hablan que se avecina por delante, en tu checklist no puede faltarte la fe. Y esa es la enseñanza que hoy les traigo, que no te falte tu fe. Esa no es una frase que me inventé yo, esa es una frase que Jesús le dijo a Pedro en un momento donde iba a tener que enfrentar una de sus crisis más difíciles. Dentro de la vida de Pedro nos vamos a encontrar con ese episodio tan duro cuando Pedro llega a traicionar a Jesús. Y Jesús, previo a esto, si por un momento te introduces a la enseñanza conmigo hasta el libro de Lucas, el capítulo 22. Ven conmigo hasta allá. Lucas capítulo 22. Y quisiera que vengas a mirar los versos 31 y 32. Yo les espero, puedan abrir ahí la escritura y van a poder mirar también en la pantalla los textos. Dice el verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Que tu qué? Fe. Otra vez, ¿que tu qué? Fe. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Me encanta en esta frase de Jesús que previo a la adversidad que iba a vivir Pedro, Jesús le da el mejor consejo que todo cristiano puede tener. Y es que no nos falte la fe. Y muchas veces estamos más preocupados que no nos falte el dinero, que no nos falte la salud, que no nos falte la familia, que no nos falte el esposo, que no nos falte. ¿Qué es lo que te preocupa que te falte? ¿Qué es lo que estás trabajando tan fuerte para que no te falte? Pero ahora medite que pudiese ser que lo más importante que necesita previo a una adversidad no es algo que estamos preocupados de que no nos falte. A lo mejor no lo contemplamos, no le hemos visto la importancia de tener fe. Pero hoy quiero recordarte que nosotros tenemos la fe como el recurso del cielo para poder pasar, no importa qué circunstancia adversa podamos tener. Que no te falte la fe. Vamos, ahí donde está, dígale al que está al lado, sin temor, alce su voz y dígale: que no te falte la fe. Eso. Ahora dígale al otro, dígale: que no nos falte la fe. Ahora Jesús le dice: Satanás os ha pedido para zarandearte. Y hay una realidad con la que hoy quiero introducirme. Si vamos a hablar de fe, necesitas saber que tenemos una guerra en la que estamos viviendo. Esa es una guerra espiritual. La Biblia enseña que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar.
que Él vino para matar, para hurtar y destruir. Sí tenemos un enemigo y no tiene nombre y apellido, no es de sangre, es un enemigo espiritual. Satanás quiere nuestra destrucción. Y Jesús le advierte, pero Jesús no le dice: mira, decidí que no pases por la prueba. Jesús le dice, en otras palabras, vas a pasar por la prueba. Tu fe va a ser probada. Por eso mi consejo es que no te falte lo que necesitas para pasar la prueba, que era la fe. Y me encanta que Jesús dice: y cuando vuelvas, es decir, cuando pase. De una vez le estaba prometiendo que la adversidad iba a terminar. Y hoy el Señor me trae para decirte: y cuando vuelvas, y cuando pases, y cuando termine, cuando el tiempo difícil termine, volverás y entonces estarás de pie ante la vida. ¿Alguien lo puede creer en esta hora? Jesús le dijo a Pedro: volverás. Y puede ser que hoy hayan faltantes en ti, hayan faltantes de personas, pero le vamos a creer a Dios que esos tiempos de adversidad pasarán y que volveremos. Mire conmigo por un momento Efesios, el capítulo 6. Vaya hasta allá. Efesios, el capítulo 6. Y si por un momento leemos los versos 13 hasta el 16, venga a leerlo conmigo. Es aquí donde el apóstol Pablo, estando preso, saca esta alegoría o esta enseñanza respecto a nuestra vida espiritual y un armamento espiritual que tú y yo tenemos. Viendo a los soldados romanos que velaban su cárcel, entonces él trae esta enseñanza y dice en el verso 13: por tanto, vamos a leer Efesios 6 y verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar ¿cómo? Firmes. ¿Estar cómo? Firmes. Ahora quiero que vea esto. Aquí el apóstol Pablo lo vuelve a enseñar para que podamos resistir el día malo. Quiere decir que el día malo vendrá, pero el día malo también se acabará, porque el mismo apóstol dice aquí en la escritura: y cuando haya acabado todo lo que el día malo puede traer va a pasar. Yo quiero invitarte a que no te falte el ingrediente que te permitirá vivir estos tiempos y empezar a creer ya: la fe. Yo tengo fe que el día malo, aunque venga, también terminará todo. Y cuando haya terminado todo, podamos estar como firmes. Y empieza a hablar de qué es lo que necesitamos para esa firmeza. Verso 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y el 16 es la clave que quiero resaltar hoy. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomemos, ¿qué cosa? El escudo de nuestra fe. ¿Por qué le dijo Jesús a Pedro que no le falte la fe? Porque el apóstol Pablo, estando en prisión, vuelve a reafirmar esto y dice: sobre todo, que no te falte la fe. Sobre todo el escudo. Él, de todo el armamento de los soldados, describe a la fe como un escudo y nos enseña que la fe es como ese escudo que puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. Señores, estamos en guerra. Hace 15 días atrás, cuando tuvimos aquí al pastor Escarpeta, el pastor David decía: volvamos al campo de batalla. No nos podemos olvidar que estamos en una guerra continua. Y en esa guerra nos van a estar lanzando
dardos de fuego. Hay un armamento, hay una bala, hay algo que nos quiere lastimar. Y lo que apaga el dardo de fuego es la fe que podamos tener. Y los escudos de aquellos soldados en la época no eran escudos como los que a veces vemos con los superhéroes, que tienen un tamaño mediano y tienen la agilidad de esquivar por donde quiera las balas o lo que les lancen. Era un escudo del tamaño de una puerta. Eran escudos que eran todo un frente de hierro, de fuerza, que no permitía que ninguna flecha pueda atravesar hiriendo así un soldado. Esa es la fe. Me gustaría enseñarles o predicarles es que el enemigo no tirará dardos, porque me gustaría enseñarles no tendremos aflicción, pero no, eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que vendrá el día malo. La Biblia nos enseña que tendremos aflicción. La Biblia nos enseña que Satanás puede zarandearnos, pero la Biblia enseña que esto pasará, que terminará todo, que regresaremos a donde nuestros hermanos, y para esto no nos puede faltar la fe. Yo creo que la temporada difícil que estás viviendo va a culminar y que vas a ver milagros suceder en nuestra casa. ¿Cuántos me dicen amén y creen que esos milagros pueden suceder? Pero a lo mejor estás acá y me dices, pastor, es que usted no sabe todo lo que yo miro. ¿Todo lo que qué? Todo lo que yo miro. Usted no sabe todo lo que yo veo en mi casa. ¿Lo que qué? Lo que yo veo. Usted no sabe todo lo que estoy atravesando. Yo veo cómo está mi cuenta bancaria, veo cómo están mis sentimientos, veo cómo está mi matrimonio, puedo ver cómo está mi relación con mi hijo. Pastor, ¿qué hago con mis ojos? Porque cuando hablamos de fe, nos vamos a encontrar con una de las primeras limitantes, y es que muchas veces o casi siempre lo que vemos es contrario a lo que creemos. Y hoy puede ser que estés viendo algo que está opacando tu fe. Y en nuestra humanidad estas cosas nos pueden pasar. Puede pasar que nos desanimemos. Puede pasar que perdamos la fe. ¿Por qué? Porque estás dándote la oportunidad de poner tus ojos en el lugar equivocado. Estás poniendo tus ojos en tu faltante. Estás poniendo tus ojos en lo difícil que está la situación, en lo inseguro que está nuestro país. Estamos poniendo nuestros ojos, querramos o no, en todas las noticias que nos aparecen en redes sociales. Mis hermanos, es terrible. Hoy entrar a un Instagram es para que bote de primero un asalto, un robo, un asesinato, o a lo mejor, si con suerte, un robo frustrado. Entonces nuestros ojos están conectados a una realidad que decimos, Dios mío, estoy perdiendo la fe. Pero si me preguntas hoy, ¿dónde poner mis ojos? ¿O qué hacer con mis ojos? La palabra nos enseña en Hebreos capítulo 12 y verso 2. Quisiera que vaya allá conmigo. Hebreos capítulo 12 y vaya hasta el verso 2. Léalo conmigo. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Otra vez. Puestos los ojos en Jesús. Quiero leerles por un momento, si me mira acá, quiero leerles por un momento desde el verso 1 y escúchelo. Quiero que lo escuche. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y nos da el consejo de qué hacer con nuestros ojos. Ahora sí vea el verso 2. Ponga los ojos en ¿quién? ¿Qué dice el verso 2? Ponga los ojos en Jesús. ¿Por qué? Jesús es ¿quién? Jesús es el autor y el consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay dos cosas que la humanidad le huye a diario, pero que Jesús enfrentó siendo el autor y consumador de la fe. Hay dos cosas las cuales nos falta la fe y le huimos a atravesarlas. Número uno, el sufrimiento. Nadie quiere sufrir. Pero Jesús sufrió la cruz. A diferencia de Jesús, nosotros no sufriremos una crucifixión, pero sí estamos en un mundo donde sufriremos. Y para sufrir, Dios nos dejó la fe para atravesar el valle del sufrimiento, que no te desbarate, que no te frustre, que no te amargue, que no te destruya, que no te haga volver atrás. Y lo segundo al que todo el mundo le huye, lo cual Jesús no le dio importancia, se llama el oprobio, la vergüenza, la crítica, la murmuración. Nadie quiere quedar mal. Sí o sí, nadie quiere quedar mal. Si no sé la respuesta, me la invento, pero de que digo algo, porque yo, como dicen por ahí, como mugroso no voy a quedar. Como que no sé, no va a quedar yo. Y ha visto cómo caemos en ese error de querernosla sacar y decimos un montón de cosas que no tienen ni sentido, pero creímos quedar bien para no pasar por el oprobio, pero nuestra respuesta nos puso en peor vergüenza. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Que luego uno dice: Dios mío, ¿a qué hora hablé? Me debí haber quedado calladito. Pero cuando hablamos de poner los ojos en Jesús, nos está hablando de poner los ojos en Jesús, no en alguien imposible de imitar o inalcanzable. Nos está hablando de un Jesús que fue hombre, porque Jesús no usó su fe en el cielo. Jesús usó su fe aquí en la tierra, y Jesús, para usar su fe, fue terrenal, fue hombre de carne y hueso. Entonces dice: pon los ojos en aquel que pudo sufrir y que la vergüenza la tuvo de menos. Lo que dice el texto. Entonces él se logra sentar a la diestra de Dios. Por eso Jesús sí le dijo a Pedro que no te falte tu fe, porque vas a ser zarandeado, pero cuando vuelvas, confirmarás a tus hermanos. Jesús sufre, pasa oprobio, lo tiene de menos, pero termina a la diestra del Padre. Hoy yo creo en su palabra, y si con fe pasamos por el sufrimiento que debamos pasar, pasamos aún por el oprobio, no dándole la importancia, porque tanta gente le da tanta importancia al que dirán, al es que dicen, y es que hablan, y es que hay un comentario malo, y es que mira lo que me dijeron, y ahora nos vamos de trompones y yo no le vuelvo a hablar, y es que ahora me cambio de iglesia, y es que ahora me cambio de trabajo, es que ahora me cambio de banco, y ahora es que me cambio, y todo el mundo se quiere cambiar todo. El flaco se quiere hacer gordo, el gordo se quiere hacer flaco, el chorrudo se quiere hacer lacio, el lacio se quiere hacer chorrudo, el narizón ñato, el ñato narizla. Y dice Jesús: la vergüenza la voy a menospreciar. Voy a sufrir, pero me sentaré a la diestra de mi Padre. Levántate en fe, quita tus ojos del faltante y del problema, pon tus ojos en aquel que te entiende y te dice: yo sufrí, yo pasé el oprobio, aprendí a tenerlo de menos, y mi Padre me preparó un lugar a su derecha. Hay un lugar que te está esperando después de esta crisis.
Hay un lugar que te está esperando después de este tormento. Y es un lugar donde Dios mismo está. ¿Cuántos lo creemos en esta hora? Por eso, ¿dónde podemos llegar a poner nuestros ojos? En Él, en ese Jesús que fue hombre, que nos entiende, que nos ayuda, que nos sostiene. Quiero dejarte lo último, y es la respuesta a esta pregunta. Pastor, ¿cómo puedo hacer para volver a tener fe? ¿Cómo puedo hacer para volver a creer? Es decir, ¿cómo se impulsa mi fe? ¿Qué usa mi fe para salir adelante? Quiero que por un momento veas Gálatas capítulo 5 y vayas a los versos 5 hasta el 7, rápidamente. Gálatas capítulo 5, versos 5 al 7 dice: pues nosotros mismos por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino que es lo que vale, vale la fe. Porque lo que estaba aquí el pueblo peleando es que si eran circuncidados o no, era lo que los marcaría a ellos y que definiría su vida y su eternidad. Entonces viene el apóstol Pablo y dice: por favor, no estemos peleando por esas cosas externas que no definen nuestra vida. Si no, vea el verso, ahí en el verso 6, sino la fe. Sino la ¿qué? La fe que obra por el ¿qué? Por el amor. Si alguien nos puede acompañar, por favor, en el piano. ¿Qué es lo que impulsa nuestra fe? Lo que impulsa nuestra fe es el amor. Lo que te va a llevar a volver a creer es el amor que tengas por ti mismo. Porque a lo mejor ya no crees en ti. ¿Y sabes por qué ya no crees en ti? Porque no te amas como deberías amarte. Porque no te valoras como te deberías valorar. Porque lo que estás permitiendo que ponga un valor en ti es lo que a lo mejor la gente dice de ti, lo que a lo mejor el pecado dice de ti, lo que a lo mejor el enemigo está diciendo de ti, o a lo mejor lo que tú mismo piensas de ti. Pero si vamos a hablar de amor, tenemos que hablar de Dios, porque Él es el amor que todo lo puede. Él es el amor que nos da, que todo lo soporta. Él nos da un amor que nunca deja de ser. Y lo que te acabo de leer es que la fe obra en el amor. Entonces es tiempo de valorarte un poquito más. Es tiempo de valorar aquello por lo cual hoy ya no crees. ¿Cómo recupero mi fe en mi matrimonio? Empieza a valorar tu compañero o tu compañera de la vida. ¿Cómo recupero mi fe en las finanzas? Empieza a valorar lo que hoy tienes. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? Y lo que ganas, valóralo. Y lo que gastas, no lo llores, valóralo. Agradece cuando vas al supermercado y tienes para comprar. Déjate de quejar porque no te alcanza para comprar aquello. Y valora la leche, el pan, el alimento, la papa, el verde. Ay, 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 me está dando hambre. Que si podemos comprar. Porque donde no hay amor no existe una fe genuina. Te voy a decir algo: donde no hay amor, nuestra fe no puede ponerse en Dios, y cometemos un grave error muchas veces de querer poner nuestra fe en lo que el hombre puede hacer.
y estás esperanzado en lo que tu marido haga, en lo que el jefe haga, en lo que tus hijos resuelvan, en lo que tu esposa al finalmente decida, y estás poniendo tu fe en un hombre. Pero la fe se pone en Dios, no en lo que el hombre pueda hacer. Por eso, una fe que descansa en amor es una fe que le va a permitir a Dios obrar. Quiero que veas Romanos capítulo 10 rápidamente. Ya voy cerrando la enseñanza. ¿Cuántos estamos aprendiendo hoy? Díganme amén. Eso. Romanos capítulo 10. Y vaya al verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del vecino. ¿Dice eso? Por la palabra de la comadre. ¿Dice eso? Por la palabra del noticiero. ¿O qué dice la Escritura? Dice la Escritura que la fe viene por el oír, pero el oír la ¿qué? Palabra de ¿quién? De Dios. Pues mucho cuidado. Lo que usted pueda estar poniendo su fe es en lo que el hombre diga. Y entonces estamos esperando que se obre acorde a la fe que yo tengo en alguien. Y entonces por eso luego yo quiero que Dios obre conforme yo lo haría aquí, o conforme Él lo haría aquí, o conforme para mí es la concepción humanamente correcta que las cosas sucedan. No sé si me estoy dando a entender. Pero la fe está en Dios, que no piensa igual que nosotros sino mayor, que obra no igual que nosotros sino mayor, que no tiene el poder limitado sino ilimitado, que es todo lo puede, que todo lo tiene, que todo lo hace. Hola. Entonces no puedo pensar que Dios me salga como pienso yo que me debería salir el vecino para resolverme el problema. Porque la fe no viene por el oír la palabra del vecino o la experiencia de alguien. La fe viene por oír la palabra de Dios. Viene de oír la palabra de Dios. Puse esta frase aquí: no creerle a Dios, a los hombres, sino a Dios. Esta no es un pensamiento tan lindo de asimilar al momento, y no quiero descartar a nadie. Lo que quiero es que le des el lugar a quien primero lo debe de tener. Primero le debes de creer a Dios. Y si le crees a Dios, casa de fe, debes de saber que Dios se mueve por lo que crees. Porque mientras el hombre se puede mover por lo que necesita, y entonces estás queriendo que Dios haga conforme a tu necesidad, que Dios le hable al vecino, al jefe porque necesitas algo, al médico, a no sé quién porque necesitamos algo, debes de saber que la mano de Dios no se mueve porque necesitemos. La mano de Dios se mueve porque creemos que Él puede proveer lo que necesitamos. Amén.